en materia de la última parte del curso, en la parte 3, trabajo 3, donde nosotros siempre vamos a tener lo siguiente: barra, ¿cierto? Conexión y algún elemento, ¿cierto? Algún elemento. Algún elemento. Ah, ese elemento que está ahí, como vimos, puede ser una carga estática, puede ser una carga agrupada, puede ser un motor, puede ser un generador, puede ser un transformador, puede ser cualquiera de los elementos que nosotros hemos modelado hasta el momento, ¿sí? Lo que sí sabemos es que aquí sí o sí va a haber un interruptor de potencia, de acuerdo a lo que hemos visto, especificado, digamos, de acuerdo al estudio de flujos de, perdón, el estudio de cortocircuito que establecemos. Pero ese interruptor de potencia, este circuit breaker que está aquí, para que pueda operar, ¿cierto? Tiene que tener algún cerebro que le diga, mira, ahora tienes que operar, ahora no tienes que operar, ahora abre, ahora cierra, etcétera. Entonces, recuerden ustedes de sus ramos de protección y distribución. ¿Cuáles son los elementos asociados a un interruptor de potencia que completan lo que nosotros llamamos como sistema de protecciones? Relés, transformadores de medida. Perfecto. Y dentro de los transformadores de medida, ¿qué tenemos? Transformador de corriente, un transformador de potencia. Muy bien. ¿Y qué pasa con la potencia, por ejemplo? ¿Existen transformadores de potencia? No, ¿cierto? Con voltaje y corriente parece que puedo hacer todo. Entonces, efectivamente, lo que vamos a tener aquí es un transformador de corriente. Ahora lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así. Y aquí vamos a tener voy a poner aquí un relé. Un transformador de corriente, un transformador de potencial, y este relé, que lo que hace derechamente es entregar la señal de disparo al relé, perdón, al interruptor de potencia. Eso es lo que realmente tenemos. Ese es el relé. Transformador de corriente, transformador de potencial. Ese es el esquema básico que nosotros podríamos considerar. Ahora, este relé que está acá, este relé que está aquí, básicamente es un computador, ¿no? Básicamente es un computador que recibe variables de entrada y ante condiciones que tiene establecidas puede definir señales de disparo que van hacia el interruptor de potencia, que finalmente es el elemento, digamos, de potencia en el circuito que es capaz de abrir la corriente de cortocircuito. ¿Mm? Eh, entonces hay que separar las cosas. Elementos de medida, ¿cierto? Transformadores de medida, relé, que es un computador, digámoslo así, y el interruptor de potencia, con su respectivo circuito de comunicación. Eso es lo general, ¿cierto? Eso es lo general. Ahora este relé puede tener muchas funciones diferentes, ¿cierto? Ustedes saben bien de que están los relés de voltaje, ¿cierto? Están los relés de frecuencia, están los relés de sobrecorriente, están los relés de motores, ¿sí? Están los relés de potencia inversa, por ejemplo.
Y existen un montón de funciones de protección que están establecidas de acuerdo a la norma por un código numérico, ¿sí? Un código numérico. A ver si tengo ese documento por aquí, lo vemos. Aquí está, tabla de códigos ANSI. Okay. Enrique me pregunta si es que es posible cambiar en la tarea 1 el transformador de 3 devanados de 1073 MVA de potencia por uno de 1274. Efectivamente, normalmente están estandarizados esas potencias nominales. No obstante, uno siempre puede mandar a hacer un transformador a su medida. Pero fíjese que me parece demasiado exagerado cambiar un transformador completo, ¿ya? Piense que usted tiene tiene alimentación a través del transformador 1 y a través del transformador 2. Y si cambia el transformador 2, directamente bajo alguna condición, en la realidad va a tener que estar alimentado solamente del transformador 1 y me parece que no, es muy extrema esa solución. O tendría que argumentarla muy bien. Creo que hay soluciones mucho más fáciles y mucho más rápidas que pueden lograr hacer que su sistema funcione mejor. O el aire forzado, por ejemplo. Pero derechamente cambiar un transformador es muy... implica muchas cosas prácticas, ¿sí? Implica muchas cosas prácticas, eso es lo que voy. Rebobinarlo lo mismo. Significa que usted tiene que sacar de operación el transformador, enviarlo, digamos, a un fabricante, ¿cierto? Que pueda hacer el trabajo y después enviarlo de vuelta, ponerlo en servicio. Lo que implica un periodo importante de tiempo en que usted no va a tener ese transformador. Y yo simplemente le podría decir, bueno, ¿qué va a pasar con el sistema mientras el transformador o mientras usted implementa su solución? No va a poder funcionar, no va a poder operar. Entonces, piensa también en los aspectos prácticos de la solución que usted plantea. Veo muchas muchas contraindicaciones con lo que usted plantea. Derechamente yo se lo estoy diciendo como si estuviéramos en una reunión, ¿no? Exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí es lo que yo he tenido que vivir hartas veces en reuniones con personas, digamos, de la industria. ¿Qué hacemos para evitar que se sobrecargue el transformador cuando estamos a plena carga? Y disparan todos los que tengan que disparar, ¿cierto? Y se analizan las soluciones como corresponde, ¿sí? Así de simple. Eso es lo que le estoy pidiendo básicamente en la tarea, que las soluciones que usted plantee, si bien esa solución es muy buena desde el punto de vista práctico a largo plazo, ¿cierto? Y probablemente soluciona todos los problemas que usted pudiese tener, la implementación casi que se hace imposible. Casi que se hace imposible. Eso. Bien. ¿Dónde estamos? Tabla de código ANSI. Bien. Lo que tengo aquí, y esto se los voy a subir igual, es la lista, digamos, de todos los
relés o las funciones de protección estandarizadas de acuerdo al número ANSI. Entonces, cada vez que ustedes, por ejemplo, vean un 51, hace referencia a un relé de sobreintensidad o sobrecorriente temporizado, es decir, a un relé de sobrecorriente de tiempo inverso. Cada vez que ustedes vean un número 50, hace referencia a la función de sobrecorriente instantánea. ¿Sí? ¿Qué otro es popular? El 27, relé de tensión o de baja tensión. ¿Qué otro es popular? El 40, el relé de campo para el generador sincrónico. ¿Qué otro es medio popular? El 47, relé de tensión para secuencia de fase. ¿Qué otro es popular? El 59, sobre tensión, etcétera. Yo creo que todo esto, el 55 de factor de potencia, todo esto de alguna forma lo vieron o lo estudiaron en protecciones o en distribución, en alguno de esos. Y saben que si bien no es ley aprenderse cada uno, pero los que yo les mencioné son más o menos los más comunes o los que siempre andan dando vueltas, ¿no? Y de hecho, cuando ustedes, o los que hayan hecho práctica, o los que vayan a hacer práctica y tienen que ver algo con protecciones, lo primero que van a preguntar, oye, ¿qué es el 57? ¿Qué es lo que es el 23? ¿Qué es lo que es el 27? Solamente para ver si es que saben. Una tontería que hacen, como si no se tuviera que saber todo. Bien. Nosotros particularmente nos interesan los 50, 51, 52. 52 es básicamente un interruptor de potencia, ¿ya? Un 52, cada vez que le digan, mira, este es el 52C, 52B, 52J, hacen referencia a un interruptor de potencia, ¿ya? Mientras que cuando hablamos de las funciones 50 y 51, son las funciones de 50 de sobrecorriente instantáneo y 51 de sobrecorriente tiempo inverso. Recuerden que las curvas, normalmente las curvas de protección se dividen en dos secciones. La sección de tiempo inverso y la última que es de corriente instantánea. Bien. Entonces, la idea es que todas, o no todas, bueno, no lo podemos hablar todas, pero muchas de las condiciones de operación que ocurren en un sistema de protección están dados por estos numeritos. Y la idea es que nosotros utilicemos ETAP para poder modelar y poder agregar estas condiciones y que nosotros podamos de alguna forma establecer si está correcto o no. Si está correcto o no. Por ejemplo, yo le podría decir, mira, agreguemos el relé detector de llama. Perfecto. Pero no tenemos ninguna forma de poner en ETAP que hay una llama en una parte, ¿cierto? Entonces, no, quizás sí va a estar incluida la información ahí, pero ¿de qué nos sirve, digamos? ¿De qué nos sirve que esté ahí solamente para que esté ahí? No. Entonces, muchos de estos sobre iba a decir, muchos de estos funciones de protección existen en la realidad y efectivamente nosotros las podemos agregar en un sistema real, pero muy pocos de ellos nosotros los podemos incluir en ETAP de tal forma de poder comprobar de que ante alguna condición de operación ese relé va a operar o no va a operar. Porque si no sería solamente tener una base de datos, cosa que igual es muy valorable, ¿eh? Mucha gente que yo conozco en la industria tiene bases de datos en ETAP solamente para tener los datos, ¿ya? No necesariamente para hacer cálculos o hacer cosas con ellos, sino que para tener los datos actualizados. Y eso es, pero muy, muy, muy importante también. Tener la información al día es, pero ultra, ultra importante y muchos de ustedes finalmente van a terminar trabajando en eso, ¿cierto? Recopilando información y actualizando lo que hay para saber qué es lo que hay y si es que se necesita hacer un estudio, por ejemplo, de ampliación o de coordinación de protecciones o de
de cortocircuito, yo necesito saber qué es lo que tengo en el sistema. De hecho, de eso parte todo lo que nosotros pudiésemos hacer desde el punto de vista del sistema de potencia. Y si no tenemos la información base, entonces estamos liquidados. Básicamente estamos liquidados. Yo se los digo y se los puede comprobar usted con sus compañeros que han hecho trabajos de título en industria, de que por lo general, en las industrias que son más o menos pequeñas, hablemos de 5 megas hacia abajo, pese a que la industria puede ser muy grande, ¿cierto? Físicamente puede ser muy grande, con equipos, con motores relativamente grandes. 5 megas es harta potencia de consumo, pero aún así, muchas veces la información está derechamente inexistente. O totalmente inaccesible o retrasada. Así que prepárense para aquello en su vida profesional porque están todas partes. Hay muy pocas industrias en que uno puede decir, mira, aquí está toda la información, está al día, está modelada en algún software, podemos obtener la información fácil. Por lo general no ocurre eso. Bien. Volvemos. Entonces, esa es la configuración general que nosotros tenemos para la protección de cualquier elemento en general, ¿sí? Y lo que va a cambiar es lo que hay dentro de este cerebrito que está aquí, de este computadorcito que nosotros le vamos a cargar las funciones de protección, que a partir de las mediciones de corriente y de voltaje, va a ser capaz de determinar cuándo es necesario o no es necesario abrir este circuit breaker. Y fíjense que uno de las áreas de trabajo de los ingenieros eléctricos es justamente eso, poder o ser capaz de conocer cómo programar un relé para que opere ante las condiciones de operación X que pueden haber en un sistema. Nosotros particularmente nos vamos a concentrar en la más importante, que es la de sobrecorriente, ¿ya? Y la que tiene que ver con la coordinación de protección y todo aquello. Pero que no les quede duda de que toda la lista que yo les mostré, ¿cierto? Son todas las funciones de protección que están definidas por el estándar ANSI que pudiesen ser necesarias dentro de la protección de un elemento. Así que no piensen que solamente existen los sobrecorrientes y solamente existen la coordinación de protecciones de sobrecorriente, sino que la protección de los elementos de un sistema de potencia va muchísimo más allá, va muchísimo más allá. Pero las otras son más fáciles, déjenme decirlo. Si usted quiere, por ejemplo, proteger este elemento contra una bajada de voltaje, por ejemplo, relé subvoltaje, usted dice, bueno, cuando yo le digo, mira, cuando el voltaje esté menor a 0.85, entonces manda una señal de trip. Cuando el voltaje esté mayor que 1.15, entonces manda una señal de trip. Listo. Y no hay que coordinar nada con nada arriba, ¿sí? Es más bien directa la programación. Y cada vez los relés vienen más amigables al usuario, ¿no? Cada vez más fácil. Relés antiguos que yo he visto, casi que había que programar el asunto en C o en C++ para que operara. Y uno tiene que casi que hacer las curvas uno mismo. Pero hoy ya es más fácil, hay todo un software de interfaz para poder programar un relé, ¿no? Y es mucho más fácil. Lo mismo con los reconectadores. Bien, ¿cuáles son las características principales de un TC? Pregunto. Repaso de protecciones. ¿Cuáles son las características de un TC? ¿O qué cosas yo tengo que especificar en un TC?
La relación de transformación. Relación ¿Y de la clase? transformación. Clase. Relación de transformación. ¿Y qué más? El La Barden. corriente de saturación, creo, también. Sí, el Barden o la corriente máxima, digamos, que puede tener el segundo. Uno podría pensarlo en términos de corriente o podría pensarlo en términos de carga. Los ohm máximos que puedo conectar en el secundario del transformador, eso sería el Barden en términos objetivos. La precisión también, dice Miguel. El factor de sobrecarga, el Barden. Perfecto, ¿sí? Y del punto de vista de equipo, hay hartas más cosas que uno podría pensar en términos de los transformadores de corriente. Pero lo principal, como bien hemos dicho, es el Barden, es decir, la carga nominal que yo puedo tener en el secundario y la relación de transformación. Absolutamente la relación de transformación es lo más relevante. Ahora, está pensado, digamos, para estudiar el sistema de potencia, ¿cierto? Y no tanto el sistema de control asociado. Y por lo tanto, nosotros en el Barden vamos a decir, pueden ser 5 ohms, pero lo vamos a poner como ingresar un dato simplemente, ¿ya? No, el relé no va a tener una impedancia y nosotros no vamos a estudiar el circuito eléctrico asociado a TC, relé y puesta a tierra. No, ¿ya? Derechamente va a ser un valor simplemente. Entonces, por eso le digo que hay muchos datos que son aire, ¿sí? Que están por estar porque son parte de la especificación de los equipos, pero que realmente no tienen ninguna implicación en la operación. O sea, nosotros el Barden lo podemos poner 1000 o podemos poner 1 y va a seguir funcionando de la misma forma y vamos a tener los mismos resultados. No así con la relación de transformación, ¿ya? Esa yo diría que es el más importante desde el punto de vista de modelación. ¿Ya? No se olvide del contexto en que estamos. Modelación o simulación. Del punto real, la precisión es importante, la clase, la relación de transformación, el Barden, la característica de saturación, etc. Sí, eso es muy importante y hay que considerarlo siempre. Pero en la modelación no es necesario muchas cosas, ¿cierto? No es necesario muchas cosas. Bien, lo mismo con el TP. ¿Cuáles son las características del TP? Relación de transformación también, ¿cierto? Relación de transformación. Similar, exactamente. Como bien dice Miguel, son similares las características del transformador de potencial y el transformador de corriente. Ya básicamente, de hecho en estricto rigor uno puede utilizar el mismo transformador de corriente y el mismo transformador, o sea, el mismo transformador como transformador de corriente y transformador de potencial, si lo especifica bien. Más adelante, probablemente en la próxima clase, yo le voy a mostrar algunas fotos que yo he tomado de instalaciones reales e identifiquemos cada uno de estos elementos. Va a ser bien entretenido. ¿Dónde está el circuit breaker? ¿Dónde está el transformador de corriente, el transformador de potencial? Etcétera. Bien, entonces los relés dijimos que esto lo estoy haciendo para ustedes en realidad, para que les quede aquí, ¿cierto? Diversas funciones de protección. Y vamos a decir aquí, ver código ANSI. Ese documento se lo voy a subir para que lo tengan. Y una cosa que es importante mencionar, es que dependiendo del elemento que esté aquí, dependiendo de ese elemento, entonces las funciones que va a tener el relé van a ser diferentes, ¿cierto? Si este es un generador, entonces probablemente voy a necesitar
un relé de frecuencia, voy a necesitar un relé de potencia inversa, de sobrecorriente, de sobre y bajo voltaje. Si aquí hay una carga, digamos una carga, que puede ser, con una carga me refiero que del punto de vista de esa carga, esto es un alimentador simplemente. Probablemente aquí voy a necesitar solamente sobrecorriente. ¿Mm? Si aquí hay un transformador, ¿cierto? Entonces voy a necesitar tener en consideración que en ese sobrecorriente, pero en este sobrecorriente que está aquí, incluya el efecto de la corriente inrush que hay en un transformador, ¿cierto? Entonces, a lo que voy con todo esto es que este relé, dentro de sus características y de sus funciones de protección, voy a tener que tener en cuenta cuál es el elemento que estoy protegiendo. Y aquí usted se podría leer infinitos libros e infinita bibliografía de cómo proteger correctamente un transformador, cómo proteger correctamente un generador, una línea, una carga, un motor, bla, 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 bla. ¿Qué relé se utilizaría? Me pregunta Miguel, agua arriba de una carga agrupada. Como le digo, dependiendo, o sea, en la realidad no existen cargas agrupadas, ¿cierto? Eso es lo primero. La carga agrupada es una simplificación que nosotros hacemos de un conjunto de cargas. Número uno. En la realidad no existe la carga agrupada. Existen los equipos, existen los motores, existen esas cosas. Y por lo tanto, en una carga, simplemente nosotros estaríamos hablando de un alimentador. Entonces, dependiendo de lo que hay abajo, va a ser lo que nosotros vamos a tener como protección. Probablemente agua abajo hayan más transformadores, ¿cierto? Probablemente hayan una barra con un conjunto de motores y de equipos industriales. Pero nosotros podríamos pensar que lo mínimo que vamos a tener que poner siempre, agregar siempre, son relés de sobrecorriente. Mínimo, de hecho lo vamos a poner acá. Mínimo, debemos pensar en protección 50-51, ¿sí? Sobrecorriente instantánea. Y sobrecorriente de tiempo inverso. ¿Ya? Eso es lo mínimo que podríamos considerar. Es decir, ante cortocircuito. Bien, dicho eso, entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos a ETAP y reconocer cuáles son los transformadores de corriente, cuáles son los transformadores de potencial, cuáles son los relés, cómo armamos este esquema y cómo especificamos cada uno de ellos. ¿Dónde está mi amigo ETAP? Ok, está alegando porque... Sí, no. Bien. Felipe me pregunta, profe, ¿es posible encontrar una falla entre elementos de protección y el tráfico de corriente? Entre el elemento de protección y el tráfico de corriente. Sí, profe, es que puede ser el caso de que el elemento de protección tenga una distancia con el de medición y ocurra la falla justo entre medio. Usted dice aquí. Sí, ahí. Sí, absolutamente. Absolutamente. Puede ocurrir. Y por lo tanto, la idea es que entre esto y esto haya la menor cantidad de hecho, entre esto y este punto haya la menor distancia posible. Pero puede ocurrir, por supuesto. Y si es así, si hay una falla aquí, va a fluir una corriente aquí que usted no va a medir y por lo tanto usted va a tener que tener, digamos, de respaldo otra protección que va a estar aguas arriba de esto, que va a tener que ver esa corriente. Pero sí, absolutamente puede pasar. Es bastante raro, pero sí puede pasar. Ah, ok, gracias, profe.
¿Dónde estamos? Aquí está. Bien. Entonces aquí nos salimos de esto. Y lo primero que vamos a hacer entonces va a ser pensar en términos de lo que hablamos recién. Transformador de potencial, transformador de corriente, relé. Entonces me voy a ir acá. Aquí estoy. En el transformador 6, ¿cierto? El último que está en la primera línea. Bien. Lo primero es que ustedes pueden ver en esta esquina superior derecha, todos los elementos que están acá son elementos o relacionados de alguna forma a protección. Transformador de corriente, transformador de potencial, voltímetros, amperímetros que no tienen ninguna utilidad, ¿ya? O sea, no es que no tienen utilidad dentro del programa, por supuesto, pero para otras funciones de protección, no para lo que nosotros estamos haciendo. Y todos los relés que mencionamos, ¿se fijan? 27, relé de voltaje, el 32 de potencia inversa, el 81 de frecuencia, el 87, el relé diferencial, etc. Y ojo que aquí hay que tener una consideración, es que si nosotros cambiamos el estándar, también cambian los monitos, ¿no? Así que ustedes pueden ver, fíjense ahí lo cambié a IEC, los transformadores de corriente son diferentes, son como un óvalo. También los relés sobre corriente también son diferentes, ¿no? También son diferentes. El monito, digamos, desde el punto de vista de dibujo. No obstante, a mí me gusta más jugar el estándar ANSI. Yo casi que me caso con el estándar ANSI. Bien, entonces movemos a nuestro amigo para arriba y voy a armar el asunto. En relé voy a agregar el overcurrent relay, que es 50-51. Esto se hace así, fíjese. Fíjese. Entonces yo conecto el terminal de este con el overcurrent. Conecto el terminal de este al mismo terminal de entrada o a otro del mismo. Puede ser al mismo, puede ser a otro. Y aquí tengo un terminal de salida, ¿sí? Puede ser un terminal de salida o puede ser otro terminal de entrada para otro transformador de corriente. Y una cosa importante que les quiero mencionar es que si ustedes ven la literatura, algunos de los libros guías que nosotros tenemos, en muchas partes se habla de la protección contra fallas a tierra. Y por lo tanto aquí nosotros tendríamos que utilizar dos transformadores de potencial, perdón, dos transformadores de corriente, uno para medir la fase y otro para medir lo que pasa en el neutro. ¿Ya? Y fíjese lo siguiente, después de que se me despegue esta cosa. Ya, pero le sigo hablando mientras, para no aburrirlo. Entonces, usted puede ver en configuraciones de que existe un transformador de potencial, perdón, un transformador de corriente para la fase, con una relación de transformación respectiva, y otro transformador de corriente para el neutro, o para la tierra, digamos, eventualmente para detectar fallas a tierra. ¿Ya? Y eso es muy útil cuando yo tengo fallas desbalanceadas, como fallas bifásicas a tierra o monofásicas a tierra. Ya, esto lo voy a borrar, ¿no? Y yo quiero detectar esa condición de falla, donde usualmente las corrientes de falla a tierra son bastante menores a las corrientes de falla trifásica y por lo tanto no necesariamente la configuración que yo tengo para una falla trifásica va a funcionar con una falla bifásica o bifásica a tierra o monofásica. Y por lo tanto, de esa forma yo puedo detectar, mira, hay una condición de falla, pero no es una condición de falla trifásica. Por lo tanto, igual tengo que actuar.
Bien, y aquí no es necesario hacer el link entre este overcurrent y el circuit breaker 9, no es necesario, porque nosotros lo vamos a hacer dentro del overcurrent. Bien, lo primero es irnos dentro del transformador de corriente. Vamos a ir dentro del transformador de corriente. En el rating podemos ver que existe entonces la razón de transformación, la clase y el respectivo burden que tiene, que se puede especificar en volt-ampere o en ohm. Ahora les pregunto, ¿qué es lo normal que se utiliza en transformadores de corriente? ¿Cuáles son las razones de transformación regulares que ustedes estudiaron? Cienes a 1, cienes a 5 y múltiplos de 100, ¿cierto? Exactamente. Por lo general el secundario es, recuerden, lo que va conectado al relé. Eso está estandarizado en 1 o en 5 amperes. ¿Ya? Por lo general son 5 amperes. Por lo general son 5 amperes. Y el primario va a depender de, la condición de... Bien, aquí yo les voy a enseñar aquí en las próximas clases cómo determinar o cómo dar una aproximación a cuál debiese ser la correcta relación de transformación, considerando las corrientes de cortocircuito que van a tener y considerando las corrientes de operación normal. ¿Ya? Pero aquí lo principal es lo siguiente, fíjense. Si uno tiene en cuenta en un transformador de corriente, que el transformador tiene una saturación, ¿cierto? Yo cuando esté trabajando en operación normal, ¿cierto? Voy a estar adquiriendo los datos en operación normal, ¿cierto? 300 amperes, 500 amperes, etc. Pero en condición de cortocircuito, cuando circulen 30 kiloamperes, yo tengo que ser capaz de medir esos 30 kiloamperes con la misma precisión que voy a estar midiendo los 500 amperes de operación normal. Y no quiero que cuando hayan 30 kiloamperes circulando por el transformador de corriente, por el primario transformador de corriente, yo tengo un error en la precisión importante debido a que saturé el núcleo del transformador. ¿Okay? Yo no quiero eso en ningún caso. Y por lo tanto, eso va a ser una de las consideraciones importantes que vamos a establecer para poder definir cuánto tiene que ser esto que está aquí. Cuánto tiene que ser el primario del transformador de corriente. Como bien dice usted, normalmente son múltiplos de 100, ¿cierto? 200 a 5, 100 a 5, 500 a 5, 1000 a 5, 1200 a 5. Más o menos. ¿Ya? Aquí me voy a casar con 500 a 5. ¿Por qué? Porque sí. ¿Sí? Por supuesto, esto lo vamos a calcular más detalladamente en las próximas clases. Y la designación, que es básicamente la clase. ¿Sí? Es básicamente la clase. Y estos cada uno tienen asociado un burden nominal, que como le digo, es la carga nominal que va a tener conectada al secundario. Es decir, la potencia máxima que va a poder consumir en el circuito del TC el relé. De nuevo, aquí para lo que vamos a hacer, esto da lo mismo. Realmente da lo mismo desde el punto de vista de simulación. Lo que sí importa es la razón de transformación. Bien, y eso es todo, ¿eh? Eso es todo en el transformador de corriente. Eso es todo en el transformador de corriente. Pero recuerden que esta razón de transformación no es aleatoria. No es aleatoria y nosotros tenemos que pensarla un poco y darle un poco de vuelta para que efectivamente ocurra esto de que nosotros podamos leer o medir, en este caso, la corriente nominal como la corriente de cortocircuito con una precisión decente. Ok, ahí está el transformador de corriente. Y ahora el transformador de potencial. Fíjense lo miserable que es. ¿Qué dice? ¿Qué pasa con el burden cuando en el secundario tenemos un relé o un instrumento?
¿Qué pasa con el Barden? O un instrumento. Mire, efectivamente, lo que dice usted es que aquí, en el transformador en la realidad, de nuevo, en la realidad, en la simulación, da lo mismo. Ponga Barden 0, ponga Barden 1000, va a funcionar igual. Pero en la realidad, si usted tiene un Barden nominal en el transformador de corriente, y usted sobrepasa, ya sea con un instrumento de medida o con un relé, entonces derechamente lo que está haciendo es disminuir considerablemente la precisión y sobrecargar el secundario del transformador. Y por lo tanto va a dañar la vida útil o puede derechamente incurrir en condición de falla. Ahora, todos estos equipos de protección o todo este sistema de protección normalmente, tanto la adquisición de datos como las funciones de protección están en este computador, digamos, ¿no? Digámoslo así. Es básicamente una unidad, es un rack que va en el gabinete asociado a este equipo y ahí yo programo, digamos, con un computador, con un cable y me meto un software y cargo todas las funciones de protección que yo quiera. ¿Ya? Pero derechamente uno se encuentra con todo, ¿ah? Se encuentra con todo. Desde estas cajitas, digamos, de los interruptores de caja moldeada, donde yo tengo que mover unas perillitas, y lo vamos a ver, yo tengo hartas fotos de eso, unas perillitas para poder ajustar los parámetros de las curvas tiempo corriente, hasta realmente computadores donde derechamente voy con mi PC, me conecto, cargo el software y allí hago toda la programación del equipo. Y fíjese que hay gente que se dedica a eso, ¿no? Hay gente que se dedica completamente a programar relés. Interesante, ¿eh? Una planta entera, usted podría estar un mes entero en la planta cargando valores, ¿cierto? Agregando funciones. Entretenido. Y no hay que hacer mucho, es relativamente fácil. Cuando uno ya lo sabe hacer, fácil. Bien, transformador de potencial. Mire la miseria del transformador de potencial. El transformador de potencial N-tap, ¿sí? Ya dijimos que la realidad tenía muchas especificaciones más detalladas de lo que podemos hacer acá. De nuevo, esto es un modelo, es una simulación en la que nosotros simplificamos muchas de las cosas. Y fíjese entonces aquí que en el rating lo único que tenemos es la conexión, es decir, lo que vamos a medir son los voltajes línea a línea o línea neutro y la relación de transformación. La relación de transformación, el primario es 3.45, el voltaje nominal línea a línea, y el secundario normalmente están estandarizados en 120 o 240 volts, por lo general, ¿ya? Por lo general. Esa es la estandarización del secundario. Así como en los transformadores de corriente hay 1 y 5 amperes, por lo general, en los transformadores de potencial, por lo general, son 120 o 240 volts, que van como entrada al transformador, al relé, perdón. Bien, tenemos estos dos amigos listos. Y fíjese en el relé. Overcurrent relay. ¿Qué es lo que dice? Dice, fíjese, usted puede tener disponible fase, tierra o otro de tierra, ¿sí? No vamos a andar mucho en eso. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos de esto? No estamos midiendo nada de esto, ¿ya? ¿Qué es lo que interpreta TAP con esto que estoy diciendo aquí?
le estoy diciendo de que ese transformador de corriente está midiendo tanto fase, está midiendo tierra también. Es decir, como si tuviéramos el mismo transformador de potencial que está midiendo las tres fases. Las tres fases y la corriente que pasa por tierra. Entonces, recuerden que aquí nosotros lo estamos haciendo como un diagrama monofásico, pero en la realidad son 3 transformadores de corriente, ¿cierto? Y eventualmente 4 si nosotros queremos ver qué es lo que pasa en el retorno por tierra o en el neutro para poder establecer las mediciones respectivas. ¿No? En nuestro caso, fase, lo estamos midiendo con el CT1, que es el único que tenemos ahí. ¿Qué tipo es? Es un transformador de corriente que mide la corriente de fase y su razón de transformación es de 500 a 5. ¿Ya? Y en nuestro caso, en los relés de voltaje, también solo tenemos el Potential Transformer 1 con esa relación de transformación. Salida. ¿Qué es lo que vamos a decir como salida? Vamos a agregar aquí fase. Bueno, eso no lo vamos a especificar todavía. El High Voltage Circuit Breaker, el Circuit Breaker 9. Entonces, fíjense lo que estamos diciendo aquí. Como protección de fase, ¿cierto? Como protección de fase, vamos a asignar al elemento High Voltage Circuit Breaker CB9 con la acción de abrir. Es decir, cuando nosotros detectemos en este elemento de fase que nosotros vamos a establecer posteriormente, vamos a abrir ese Circuit Breaker 9. ¿Ya? Esto de las zonas no lo veamos todavía porque tiene que ver con que yo puedo establecer diferentes curvas de protección para diferentes condiciones de operación diferentes, ¿no? Eso es un poco más avanzado, así que aquí dejémoslo any, es decir, cualquiera de las que haga trigger va a dar la opción de abrir. ¿Okay? Ahí está. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos especificado un transformador de corriente, un transformador de potencial, que son las entradas para un relé. Y este relé lo tenemos asociado con su salida, ¿cierto? Que no está aquí dibujado con los puntitos, pero aquí adentro le estamos diciendo, mira, chuta. Ahí sí. Aquí adentro le estamos diciendo, mira, tu salida es el Circuit Breaker 9 y lo que tienes que hacer tú es abrir ese Circuit Breaker cuando se detecte una condición de falla de fase. ¿Okay? Y aquí nosotros tenemos entonces establecido nuestro conjunto a medición, detección y apertura con ese que está ahí. Lo que vamos a hacer en la próxima clase va a ser irnos directamente aquí al overcurrent y decir aquí en librería, bueno, de todas estas funciones de protección que están acá, ¿cuáles son las que vamos a considerar? ¿Por qué las vamos a considerar? ¿Cómo es la curva? ¿Cuáles son las cosas que podemos mover? ¿Qué cosas no podemos mover? Etcétera. ¿Ya? Y particularmente especificar de forma correcta este transformador de corriente, que también es muy importante que tengamos claro cómo dar no un disparo a ciegas, sino que algo un poquito más elaborado. Voy a tomar ahí algunas consideraciones para hacer eso y generalizar el asunto, porque cada especificación de un transformador de corriente o transformador de potencial tiene que estar centrada en el sistema eléctrico con el que uno está trabajando. Pero con la metodología que les voy a mostrar, podemos generalizar un poco esa definición. Bien, ya dejémoslo aquí. Continuamos la próxima clase y les voy a subir también el enunciado de la tarea número 2. Va a estar disponible hoy, en un ratito más. Y además va a estar el documento de las funciones de protección. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien.